Las grandes ciudades reúnen lo mejor del mundo y eso las hace maravillosas. El tiempo, las distancias y los espacios no siempre están a nuestro favor. Cada minuto cuenta. Con Pase, el tiempo en la ciudad se torna tu aliado y la comodidad en tu mejor compañía. Salir de los estacionamientos es mucho más fácil. No necesitas formarte. Abres tu app Tu Tag Pase, escaneas y listo. Date tu tiempo. Viaja con Pase. México desconocido. Porque en México también se escucha. Hola viajeras y viajeros de México desconocido, qué gusto escucharnos una vez más en nuestra tercera temporada de nuestro podcast Viajes por Carretera. El día de hoy tenemos un episodio que les va a poner los pelos de punta, entonces si tienen la luz apagada yo les sugeriría que la enciendan porque se va a poner muy interesante lo que va a pasar por aquí. Les vamos a hablar de historias paranormales y destinos espeluznantes. Me acompaña como siempre el monstruoso Manuel Cerón. Pero no tengan miedo. Pero no tengan miedo. Todavía verdad. no tengan miedo. No, yo la verdad soy al revés. Yo sí, si tienen la luz prendida, más bien yo diría que la apaguen. Que la apaguen para, sí, que sí. les dé más miedo. Ajá, pues, ¿qué onda? Y para este episodio hemos traído a un invitado muy especial. De verdad que él nos va a ayudar a hacer de este episodio algo muy tenebroso y lo van a reconocer en cuanto hable. Hoy nos acompaña César González. Él es el narrador de Hablemos de lo que no existe. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Primero, gracias a ustedes y a su audiencia por traerme aquí al canal a compartir estas historias de terror. Qué buenas pláticas estamos teniendo y creo que sí. Yo me pongo del lado de Manuel. Si les gustan las historias de terror, apaguen la luz. Pero si son del lado de Karina y no les gustan las historias de terror, vayan aprendiendo. Sí, exacto. Ajá. Esto va a estar interesante porque aquí habemos dos equipos, ¿no? Los que les fascinan este tipo de historias y los que las sufrimos. El team calambre y el team no calambre. No, pero a mí se me hace muy interesante que era parte de lo que decíamos de las pláticas. Creo que todas las leyendas que tienen que ver con lo no explicable son parte de una cultura y son parte bien importante de una cultura. Y además que para eso México de verdad se pinta solo, porque yo creo que aquí hay un montón de leyendas. Digo, quizá todos los países pueden decir eso, pero yo creo que México tiene muchísimas leyendas, incluso desde tiempos prehispánicos, ¿no? Y César nos va a llevar a cada una de ellas. Lo que acabas de decir es bien interesante ambos, porque en el canal nos ha tocado, cuando empezamos esto fue un experimento, ¿no? Trajimos personas que tenían experiencias personales y de repente personas de todo el mundo nos están escuchando, Europa, Asia, América, obviamente personas que hablan español o personas que están aprendiendo español pero que les gusta el tema paranormal y se vuelve bien interesante porque empiezan a decir, oye, ¿México está embrujado o qué? Porque sí, gran parte de las historias son de aquí. Exacto. Y bueno, no. Sí, pueblos mágicos. ¿No? Nos dicen que es magia negra. No, acá dijo qué tipo de magia es. Que además también yo creo que como que toda la historia que tiene México como en su tradición y su cultura, que además tenemos como esta celebración arraigadísima y muy propia del Día de Muertos, como que también yo creo que al exterior como que eso se entremezcla un poco. Pero yo creo que son cosas que pueden estar separadas, pero que también tienen un punto donde confluyen, ¿no? Sí, pues, no sé si es tema de la tierra, no sé si es tema realmente como de los mexicanos, que tengamos como una conexión con este otro dimensión espiritual o no sé cómo llamarlo, pero sí es verdad que en México, o sea, la cantidad de historias es algo muy llamativo y se vuelve, hay un experimento bien interesante, la gente de tu canal los puede revisar, toda la gente de México desconocido. Pregúntenle a seres cercanos si han vivido algo y te vas a llevar grandes sorpresas, porque de repente la persona que menos esperarías de la gente más escéptica te dice, ya no bueno, yo soy escéptico y te cuenta una historia fuerte, ¿no? Claro. A mí se me hace que estas, como volvemos a lo mismo, como estas como culturas ya muy antiguas, y miren que nosotros a comparación de los fenicios y estas cosas no somos tanto, pero nuestro origen viene también de la relación directa que hay con el bajo mundo, y no me refiero... Con el inframundo. Con el inframundo, pues, sí. ¿no? O sea, hay un ciclo, ¿no? Es decir, tanto con el cielo como con la tierra y con
vamos. Es que mira, tan solo yo lo pienso así, como para justo para este público que es muy escéptico, ¿no? Que dice, no, yo solo creo en la electricidad, ¿no? Si tú te vas a algo muy práctico... ¿Con qué te quedas? Si te vas a algo muy práctico, somos energía, ¿no? Y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, como que, ¿a dónde te vas después de que te vas, no? O sea, no es como que puedes desaparecer. Que justamente, fíjate, muchas personas creen que para que haya algún tipo de historia paranormal tuvo que haber ocurrido una tragedia en algún momento, pero no necesariamente es cierto. O sea, no sabemos por qué ocurren estos fenómenos. Hay una historia, justo aquí en México, o sea, ahora que estoy aquí voy a aprovechar para ir a 3 lugares de los que me han mandado historias, y en el Museo de Sumaya, este museo en el que me han dicho, pues es muy bonito, tiene varios niveles, hay una zona de estatuas, hay una zona en la que ves como toda esta parte de la telefonía y las comunicaciones, cómo fue su historia. Hay un acuario también, es relativamente nuevo. ¿Ah, sí? Bueno, sí. Me voy a ir, pero hay personas, nos han mandado la misma historia repetida. No es nada tan escalofriante, realmente es algo más bien como extraño. Hay ciertas personas que estando ahí en el museo, de repente se topan con algo que le hemos puesto de nombre el transparente. Literalmente, estás viendo a una persona como si trajera algún tipo de camuflaje y lo ves caminar entre los demás y se mueve. Okay. Pero es absolutamente transparente, solo logras ver la silueta por el contraste con los demás, como que deforma tantito. Y esa historia nos ha llegado una y otra vez. Lo han visto en la zona de estatuas, donde de repente están viendo una estatua ya en el último piso, y algo les llama la atención, como que algo aquí está extraño, y ven que esa persona se mueve y después se desaparece entre las personas. ¿Qué tal que es una medusa que se escapó del acuario? Esa es una buena teoría. No, pero luego también hay esta relación que también ese museo tiene como objetos muy viejos, ¿no? Exactamente. O sea, tiene cosas personales muy fuertes, o sea, muy antiguas, muy viejas, y que digo, y esto se me hace una buena observación porque... yo no lo había pensado, pero pues sí, no tiene que haber una historia trágica detrás de cada fenómeno, ¿no? Y no sé, luego a veces dicen, ay, se me apareció un colibrí, era fulanito que me viene a cuidar. O sea, también claro, hay como depende de la lectura de cómo uno lo perciba, pues, ¿no? De las creencias de cada quien existen como muchas formas místicas de ver las cosas, los colibríes, las mariposas, ¿no? Exactamente. Sí hay lugares que definitivamente tienen su historia, y hace muchos años, creo que el primer acercamiento que yo tuve a Ciudad de México pasó hace más de 20 años, cuando un día tomé un taxi y el tipo que manejaba el taxi me confiesa, porque yo siempre he sido de, oye, ¿no tienes alguna historia por ahí? De toda la vida. Y este tipo me confiesa que él trabajó de militar, pero que por miedo se salió. Y yo le dije, ¿por miedo? Dice, sí, es que a mí me pasó unos años después de lo que pasó aquí en Tlatelolco. Me pusieron en una base militar que teníamos escondida muy cerca de la plaza de Tlatelolco. Y él me comentó, me preguntaba, ¿de qué tú has ido? Y yo, no, nunca he ido. Dice, bueno, si te paras en la plaza de Tlatelolco y te pones por ahí, vas a sentir la energía si realmente eres una persona perceptiva. Y se siente una energía diferente. Dice, pero si empiezas a estar por las zonas que están inmediatas, cerca de ahí, y al día de hoy no sé si todavía esté, pero en el tiempo que me contó la historia dice, hay una bodega que ya no es militar, pero si te pones atento, vas a empezar a escuchar cuerdas que se están moviendo. Dice, y ve a la bodega, no hay cuerdas. A mí me tocó ver lo que sí colgaban, y era una zona en la que pasaban cosas muy fuertes, pues. Pero él dice, cuando yo empecé a llevar todo lo de los sonidos y me entero de la historia del lugar, fue yo no puedo estar aquí, como que esa situación se quedó generando un eco en el tiempo, ¿no? Es que es justo la energía, ¿no? O sea, yo creo que sí son lugares donde han pasado sucesos muy importantes y que se vuelven como puntos energéticos clave, ¿no? Sobre todo Tlatelolco, que tiene una lo que historia, te iba a decir, ¿no? O sea, Tlatelolco no fue en el 68, ¿no? O sea, fue... o sea, por algo es la plaza de las tres culturas. Es como decir que 3 generaciones, no sé si se pueden decir generaciones, pero como 3... no sé, como que 3 periodos históricos importantes han pasado por este lugar. Y que se han culminado o sea, no culminado, pero sí se han transformado a partir de sucesos trágicos y masivos. Solo conocí el del 68, hay más ahí.
Bueno, las tres culturas, o sea, a ver, Tlatelolco no solo era un lugar de comercio, sino que justamente era un lugar como de juicios y de, o sea, vamos, ahí, la reunión de la gente ahí era muy masiva, o sea, ya empezaría a hablar de cosas que no sé y tampoco quiero hacer eso, ¿no? Pero vamos, era un punto muy importante para toda la época precolonial, pues, ¿no? O sea, era parte fundamental de toda esta gran ciudad que ya había en ese entonces, ¿no? Voy a investigar más. Qué bueno que viene este canal. Sí, Muchas gracias. Sí, y no es cualquier, y toda la parte ya colonial como tal, pues a la hora de la hora en esa iglesia, vamos, era una época donde ahora sí que las leyes eran diferentes, pues, ¿no? Y los tratos y pues bueno, ya después esto. Pues, ¿no? Qué interesante. Entonces sí, puntos energéticos, lugares en donde han ocurrido tal vez cosas o se han concentrado grandes cantidades de energía por diferentes sucesos. Qué interesante. Pero entonces sí tiene cierta razón, ¿no? O sea, en términos de por qué en esos lugares. Sí. Es que, por ejemplo, o sea, si lo quisieras ver como en esta sabiduría ancestral, ¿no? Hay muchísimos puntos en México donde están puestas las pirámides, ¿no? O donde hay distintos centros ceremoniales que se han puesto allí, que las civilizaciones antiguas, por algo, los ponían allí, ¿no? O sea, los mayas se decía como que estudiaban muchísimo, ¿no? Las matemáticas como para saber en qué punto, dependiendo como de la localización, de los astros, recibía allí como una energía especial, ¿no? Entonces, si allí tú primero tienes una pirámide, luego viene el colonialismo y dice allí justo en donde está la pirámide la vamos a tapar o la vamos a tirar y vamos a poner una iglesia, que es como otra energía distinta, ¿no? Que es de una tradición sagrada. Luego, si, no sé, por allí viene la Inquisición, ¿no? Y luego ya en la modernidad, lo que pasa en algunos de estos lugares, pues como que es muchísima energía confluyendo, ¿no? O sea, como que son puntos estratégicos que las civilizaciones antiguas por una energía así de la cosmovisión, pero también como, no sé, como de todo el universo, entiendo yo, no quiero decir disparates, ¿no? Pero es como un punto energético que ya se eligió por algo, ¿no? Y entonces como que en ese mismo punto energético siguen pasando cosas y cosas. Habría que sacar el punto geográfico de Tlatelolco y ver si coincide con otros. Sí, que también desde la cultura de, si mal no recuerdo, son los budistas que están en el Tíbet. Ellos tienen una creencia acerca que cuando muchas emociones se congregan en un punto, pueden dar la forma a algo. Por lo general, las emociones más exacerbadas no son las positivas. Entonces, lo que normalmente se da en esos puntos le llaman egregore y es algo que de repente toma forma y tiende mucho a cuestiones de pesadilla. Hay una plaza aquí justamente que a mí me da la impresión que por ahí va. O sea, que eso es lo que sucede. Ustedes son de aquí, yo sé que conocen la Plaza Delta. Yo fui el sábado. ¡Qué miedo! Es que era el hot sale. Karina lo va a ver ahora con otros ojos. No voy a regresar nunca más. Pasaron cosas horripilantes en las cajas. El terror del capitalismo. Que es súper interesante. Hace mucho, o sea, cuando iniciamos, una persona me dijo, yo trabajaba en la Plaza Delta. Dice, pero tuve que mudar oficinas. O sea, las cosas que ocurrían ahí eran como espantosas. Jamás había escuchado de la plaza y le dije, a ver, cuéntame un poco. Y él fue el que me dio el contexto histórico de, oye, en 1900, cuando fue el terremoto del 85, lamentablemente ahí antes era un estadio de béisbol. Y pues fue un lugar en el que las personas iban a reconocer el cuerpo de los familiares de todas las personas que pues, fueron accidentados de una forma trágica. Sí, que lo utilizaron como un anfiteatro al aire libre. Exactamente. Poco tiempo después, o unos años después, tumban este estadio de béisbol y es donde surge la Plaza Delta. En esta plaza, o sea, que fue hecha con estos motivos comerciales, hay muchas historias, pero no es de todos los locales ni de todos los puntos, son en ciertas zonas. Hablan de un lugar específicamente, que es en la planta baja, que si vas caminando comienzas a ver luces que parpadean. Si te toca eso y te acercas, que no es tan recomendable, dicen que sí empiezas a sentir la vibra del lugar. Pero si sigues haciendo como que el tour macabro por esa plaza, tienes que ir de ahí a la zona de elevadores. Si te tocó toda la cuestión de luces y esta sensación y te vas a la zona de elevadores, hay la posibilidad, porque no a todos les pasa,
que ven manos de niños que se empiezan a marcar en zonas que son como de tipo espejo. Entonces, ya hay gente que nos contactó y dice, yo trabajé ahí, sí pasa. O sea, sí vivimos eso, sí nos ocurre. Pero también hablan sobre cierta zona en el segundo piso en el que vas a ver personas reflejadas y cuando volteas no hay nadie, y ocurre mucho cuando la plaza prácticamente está vacía. Pero lo que le pasó a esta persona es que hay una zona ahí que es de oficinas. Y él en alguna ocasión se tuvo que quedar hasta ya muy tarde, pasada la madrugada. Y de repente cuando está en la oficina pasa algo raro. Dice que se sintió como que invadido, como que el lugar se puso medio pesado. Y dijo, no, ya mejor ya me voy de aquí. Abre la puerta de la oficina y cuando la abre, escucha a una persona que pasa, pero no ve pasar a nadie. Y se saca un poco de onda, pero bueno, al final es un lugar grande, puede haber ecos de muchas partes. No determina nada. Y cuando da un paso fuera de la oficina, un par de manos lo agarran de los hombros y lo vuelven a meter. Y él estaba solo. ¿Físicamente? Ahí. Físicamente. O sea, lo arrastran. Lo jalan, lo sientan en una silla y lo dejan ahí agarrado por unos 20 segundos. Y el tipo, o sea, él me dice, mido casi 2 metros, parezco luchador de lucha libre. Dice, no es fácil hacer eso conmigo. Y estos me agarraron como si fuera un trapo y me sentaron. Salió corriendo de ahí y dice, no, desde ahí no me puedo ir en la noche ya, hasta que finalmente tuvo que mudar. Es que, ¿qué onda con eso para que vean si me ha pasado? Queridos amigos, nunca he visto nada, pero esta sensación de, oye, aquí está súper denso, ¿no? O sea, del ambiente. Como de o sea, sentir la energía. Como de, o cuando baja la temperatura, así, su madre, ¿no? Así como de, ¿qué onda? Sí. Eso, o sea, nunca se ha materializado en algo, pero esa percepción, digo, es que creo que no hay que ser tener unas antenas o algo, eso luego se siente, ¿no? O sea, fíjate, pasan fenómenos sencillos, no sé si les ha tocado a ustedes, es que es algo muy normal, que estás en contacto con una persona, ni siquiera interactúas mucho y sales de ahí drenado. Sí. Pero drenado sí por completo. Entonces parece que sí, que el ser humano tiene algún tipo de energía que emana o absorbe. También hay personas con las que puedes estar o lugares en los que puedes estar y sales como muy pesado. Y hay gente que luego te va a decir, es el mal de ojo y es una u otra cosa, pero pareciera que es como una sobrecarga de algún tipo de energía. O incluso cuando vas a los panteones también, ¿no? Mi abuelita decía que te ponías como una ramita de un árbol que cortaban allí, que creo que era pirul, porque decía, ¿no? Que si no, como que podías cargar recoger, malas vibras. Y justo a mí me pasaba mucho que me dolía la cabeza. Digo, yo siempre se lo achaqué al sur, la verdad. O sea, como cuando íbamos a visitar la tumba de mi abuelito, ¿no? Que eran como días soleados. Pero mi abuelita decía esto siempre, ¿no? Como de la ramita de pirul. Pero justo yo creo que sí son como lugares que tienen ambientes particulares, ¿no? Porque también hay como de panteones a panteones. Como el rococó. Eso es buenísimo. No es lo mismo si tú vas al Panteón Francés o al de Joco, que son como panteones más pequeños, que no tienen tantos años, quizá que estás como en cualquiera de los puntos puedes ver como la salida, ¿no? Si te introduces en uno de estos panteones gigantes como el Panteón Dolores, que es inmenso, que tiene años y años. Luego hay unas zonas que, bueno, justo el panteón que está al lado de Plaza Delta, está viaducto, luego está... El Panteón Francés. El Panteón Francés ¿sí? Tiene, es un panteón ya muy viejo. Y también tienes, así mucha gente lo odia porque luego hay personajes no queridos socialmente, que luego también eso pasa dependiendo de la época en la que te toca vivir, ¿no? Claro. Pero luego sí tiene como zonas, tiene una arquitectura muy bonita. ¿No? Tiene lugares muy bonitos, ya son lugares muy viejos, pero hay 2, 3 esquinitas que dices, ¡a la madre! Y justo está cruzando, está Parque Delta, cruzas viaducto y ahí está. Sí, vas así, es como otro destino. Oye, entonces ahí hay ciertos puntos dentro del panteón que son los que se sienten. Pues a mí sí me... O sea, ¿Te ha pasado eso? Pues no, pero se siente, es como incómodo. Incómodo. Es como incómodo. Y es que sí es eso. Yo tengo la creencia que puede ser el lugar, o puede ser la persona, o puede ser como que las circunstancias. Ocurrió mucho en Monterrey, de donde soy, que durante un tiempo se prohibía, o sea, no recomendaban a nadie que si te gustaban las exploraciones paranormales y eso, no te vayas a panteones, porque por alguna extraña situación iban las personas en la madrugada a hacer como brujerías. Y sí me tocó conocer personas que les tocó ver a estas personas, o sea, no interactuó con ellos, pero desde lejos veía un grupo de personas alrededor de una tumba. Y cuando llegaba a la casa,
se venían como cargando con energías muy pesadas, ¿no? Entonces yo también son como las circunstancias. Oigan, viajeras y viajeros, yo les quiero preguntar si ya tienen su app de pase. Si aún no la tienen, de verdad les recomiendo ampliamente que la descarguen porque van a conocer otra forma de viajar. O sea, además de ahorrarse tiempos en carretera, de checar las rutas, de ver las casetas, van a poder hacer un montón de cosas desde la app. También puedes hacer facturación desde ahí, puedes contratar asistencia vial y muchas cosas que les van a ahorrar tiempo y les van a hacer una experiencia muchísimo más agradable. ¿Cuál es el siguiente destino al que nos vas a llevar, César? Fíjate que va a ser mis tierras en Nuevo León. Muy bien. En Nuevo León hay muchas historias, están como historias antiguas que ya muchos han escuchado acerca de la casa de Arramberri, la casa de los tubos, pero esos lugares al día de hoy ya son lugares habitados, son o locales comerciales o casas, pero en la actualidad hay lugares nuevos en donde ocurren cosas extrañas y para las personas que les gusta lo paranormal tienen que ir. Y hay uno al que fui hace poquito, que fue justamente tomando en cuenta estas historias de la Plaza Delta, me di cuenta que había una plaza en Nuevo León que también tenía un montón de historias que se veían con ciertas similitudes. La plaza se llama Citadel. Y esta plaza Citadel nos llegó una historia hace mucho tiempo, casi en los inicios del programa, en la que una persona decía que fue guardia de seguridad del lugar y que ahí, que si quería realmente conocer un lugar en el que hubiera miedo, es Plaza de Citadel en la madrugada. Que se veían huellas de niños en el piso, huellas que eran como marcadas como si fueran pies llenos de agua y que te van dejando huellitas y normalmente terminaban en el baño. La realidad es que yo creía que la historia era inventada, pero cuando la cuento nos empiezan a contactar exguardias de seguridad del lugar, personas que habían trabajado en los locales comerciales y personas que dijeron que ya no podían trabajar ahí porque no era lo único que pasaba, que lo que les había ocurrido eran como esas huellitas. A veces sí veías al niño que se metía en los locales comerciales, que dejaba marcas en los espejos y enfrente de sus ojos de repente ya no estaba, y que había locales que llegan muy temprano antes de que abra la plaza, están ordenando todo y de repente ven al niño adentro. Y entonces las personas creían que era el hijo de alguno de los compañeros y le decían, te tocó, o sea, te acaba de pasar. Bienvenido. En esa plaza tiene una historia que está muy fuerte porque antes ese lugar fue un balneario, era un lugar de albercas, estamos hablando de los años 80, y ese balneario lamentablemente hubo varias tragedias, desde una mujer mayor a 30 años en el que las personas le perdieron la huella y no saben por qué, pero después la encontraron lamentablemente sin signos vitales, un par de niños que también estos niños la familia les perdió la vista y cuando los encuentran estaban en el fondo del alberca y ya tenían muchísimo tiempo, entonces no pudieron hacer nada para salvarlos. Unas situaciones muy trágicas, lo que fue poco a poco llevando al balneario al que la gente ya no lo visitaba por miedo, no por historias de terror, sino por este tipo de tragedias muy tangibles. Pero los guardias de seguridad de ahí, que todavía al día de hoy varios siguen estando aquí entre nosotros, nos contactaron para decir, yo trabajé en ese balneario y desde ahí, antes de la Plaza Citadel, ya pasaban las apariciones de los niños. Y sí, es un niño y es una mujer que si tú te los llegas a topar, te van a dar el susto de tu vida, porque se ve que están todos empapados y si te acercas mucho la piel la vas a ver donde... No quiero dar detalles, pero lo podemos obviar. Pero en la Plaza de Citadel algo ha pasado. Probablemente inició por eso, pero fue escalando al punto que la gente del cine que esté ahí, muchos cuentan historias acerca que no pueden estar en las salas una vez que ya se fueron las personas, porque ven todas las bancas y de repente ven que alguien se levanta. Corren, prenden las luces y no hay nada. Jamás en la vida iría a ese cine, jamás. Bueno, fíjate que yo traía... Permanencia voluntaria, pero es así de... Permanencia voluntaria. Pero esas así, esas permanencias de veras. Que sí ya lleva varias de seguro. No. Ya lleva. Y cuentan, o sea, han contado varias historias que están fuertes. Y son justamente cuando se queda el último trabajador o los últimos dos. Que una han visto en la zona de la taquilla, ya cuando el lugar, prácticamente la plaza, ya no hay nadie y que se tuvieron que quedar por alguna situación a limpiar algunas de las salas, que hay una mujer vestida de blanco que les está dando la espalda, está en la zona de taquilla, y entonces, por error, se acercaron con ella como decirle de que señora ocupa algo, ya cerramos y eso, y cuando se voltea esta persona, ahí digamos que ven unas grandes cuencas de color rojo,
pero es tan impactante la imagen que ellos salen corriendo y la mujer los empieza a perseguir y es donde se dan cuenta que no está caminando, se está deslizando hacia ellos. Escuché muchas historias, entonces dije, oye, realmente esa plaza yo la conozco, yo he ido varias veces y pues no, pues cuando he ido es algo transaccional, he ido por alguna cosa y punto. Por un vestido blanco. Por unos lentes. Por unos lentes, de hecho, sí. Y bueno, hace como un mes le dije a mi esposa, oye, vamos. Y me dice, ¿para qué? Dice, por todas las historias que has escuchado, ¿verdad? Y yo, sí hay un poco de eso, honestamente. Quiero ver qué pasa. Y había una persona que me había dicho, hay un lugar que no ocupa ser una persona sensible. Hay un pasillo. Métete ese pasillo y aguanta un minuto. Si lo logras, entonces sí puedes decir que en la plaza tal vez no pasa nada. Entonces vamos al lugar, nos metemos al pasillo y eso ya lo viví en carne propia. Se sentía horrible, horrible. O sea, la plaza era normal, estaba llena de personas, el área de comidas normal, gente en el cine, todo normal. Entrabas al pasillo y era una sensación de repente como si el lugar se hiciera pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y en la parte de arriba, el techo era alto, o sea, estaba más de 3 metros arriba, pero sentías como si estuvieran personas posicionadas viéndote. ¡Qué horror! Horrible. Llega un momento en el que mi esposo se me queda viendo y me dice, después como de unos 30 segundos, yo me voy de aquí, se siente feísimo. Y me quedo ahí y le digo, ¿qué es lo que sientes? Dice, siento que está a punto de asomarse una persona y que arriba me está viendo alguien desde la esquina. Y sí se siente eso en esa plaza. Hay como que un tipo de energía ahí que emana que es extraña. Sí. Nuevo León tiene esos lugares. Todas las personas que van a Monterrey, en algún momento, y es muy recomendable que vayan a Barrio Antiguo. Barrio Antiguo es una zona de restaurantes, hay bares. Sí. Como la Condesa, un poco la Roma. Perfecto. Que ahora es un barrio mágico, ¿no? Mágico. Solo hay un detalle en Barrio Antiguo, y esto es para los que van buscando este tipo de temáticas. Cuando vayan a Barrio Antiguo, vayan a las zonas en las que ya está poblado y hay personas y ves mucho movimiento. No te vayas a las zonas no pobladas porque también hay casas, habitación y así. Pero en esas zonas pon atención y hay lugares que se ven cerrados. Si tú prestas atención por las ventanas, en ocasiones, si tienes la mala suerte, vas a ver sombras que se mueven. Pero son lugares que llevan cerrados 50 años, 70 años, que están en ruinas y no hay forma de entrar ahí. No hay accesos, las puertas están con tapeadas. Cadenas. Exactamente. Pero me ha tocado conocer un montón de personas que cuando han ido a Barrio Antiguo empiezan a decir, oye, pero ¿por qué hay personas allá adentro? Y cuando se asoma alguien más, ¿qué personas? Y uno sí los ve, el otro no los ve. Y lo que se ven son siluetas que se están moviendo. Dicen que tiene su propia energía y de hecho en el Barrio Antiguo está una calle que se llama, si mal no recuerdo, como el Rincón, la calle o el Callejón del Diablo. Hay muchas historias que en antiguo se aparecía ahí el diablo, que te ofrecía un trato, que había personas que lo aceptaban o no. Independientemente de la leyenda, porque hay muchas versiones de la leyenda, ve y párate ahí. Ve y párate ahí y aguántate 30 segundos. Tiene algo ese lugar que se siente extraño. Y las personas lo han tomado tan en serio que si te vas caminando por esa calle vas a ver varias casas que han puesto cabezas de diablos en la parte de afuera porque se ha transformado algo icónico de ahí. Son personas que no necesariamente son creyentes, pero que la energía de ese lugar de alguna manera sí les ha transmitido algo. Entonces, Barrio Antiguo tiene toda esta parte comercial, pero también tiene toda como esta parte mística. Y en Monterrey hay una parte que también se ha vuelto muy comercial, que es muy bonita. Tal vez la conocen, se llama Carretera Nacional y te va llevando a diferentes puntos como zonas mágicas, ¿no? Estos lugares que antes eran pueblos chiquitos, pero ahora los han arreglado de manera preciosa. Y está Santiago, Nuevo León y la Cola de Caballo donde está Matacanes y bueno, todos estos puntos. El punto es que si sigues por esa carretera, va a llegar un momento en el que te va a decir que puedes decidir ir a Montemorelos, donde hay una iglesia en la que actualmente, si mal no recuerdo, está la Madre Connie, una mujer que dicen que tiene el don de sanación y se juntan cantidades tremendas de personas porque ha habido muchas personas que van ahí, tienen historias de milagros. O te puedes ir al lado oscuro porque te dice que te puedes ir rumbo a Linares. Y Linares era muy conocido antes porque tenía una zona que se llamaba La Petaca. Y en La Petaca, ese pueblito era el pueblo de brujas. Y ese pueblo de brujas, realmente la gente de ahí, su modus vivendi, era por medio de la brujería. Sí. Y ahí se habla que en Linares era donde estaban las Tres Marías.
3 mujeres, las grandes como sacerdotisas, brujas de magia negra, y que hay muchas historias donde de ahí provienen leyendas en Nuevo León, que es el tema de las lechuzas. Que si escuchas que te están hablando lechuzas de un otro punto, pueden ser una de estas 3 Marías. Al canal nos han llegado un montón de historias de este tipo, pero la idea no es atacar a las lechuzas, aunque quedan ya ahorita en este punto de leyenda. Ajá. No, es que, por ejemplo, esto de las lechuzas, ahorita que lo decías, por ejemplo, lo que comentamos afuera del segmento, por ejemplo, en Hidalgo se habla mucho de las brujas y lo he escuchado en casi todos los estados, ¿no? O estas bolas de fuego, por ejemplo. Claro. ¿no? O sea, entonces estas bolas de fuego, pues todo el tiempo, y explicaciones científicas hay muchas, pero pues sí, pero no coincide del todo con lo que vemos, ¿no? Pero lo que voy es que la gente lo tiene muy asumido ya. O sea, de hecho ya hay una coexistencia con este tipo de fenómenos en algunos lugares. Entonces, bueno, y eso es lo que los convierte en leyendas, ¿no? Como la afirmación de tantas personas que lo han visto y que vienen y cuentan lo mismo y lo mismo y lo mismo. Como los nahuales, ¿no? También. O sea, como que aquí hay muchísimas eso figuras. De los nahuales se me hace también muy fuerte. Bueno, igual ahorita íbamos a llegar quizá por ahí si no lo sacamos. Pero digo, continúa con esto porque está muy interesante. En esta parte de las bolas de fuego es súper interesante. Justamente, yo creía que el tema de las bolas de fuego pues simplemente es algún tipo de gas que está saliendo del subsuelo. Como un fuego fatuo. Exactamente, un fuego fatuo. Yo dije, bueno, metales enterrados, algún tipo de compuestos orgánicos que están generando su reacción química y así. Pero entonces me contaron una historia que dije, esto ya no se puede explicar de esa manera. Una chica va en carretera a Linares y cuando viene de regreso van viendo en el espejo retrovisor que viene como una motocicleta, ven un solo foco y viene a alta velocidad y de repente el carro de ella que va junto con su novio falla. Detienen, se ponen un poco al lado de la carretera, en el lugar en el que están se dan cuenta que no tienen como señal de celular y están pensando como, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer señales ahorita que venga la motocicleta, le decimos que se pare y que por favor pues nos mande una grúa del primer pueblo que llegue y le damos, no sé, alguna cantidad de dinero que nos haga el favor. Entonces ellos se quedan en el vehículo y de repente el chico le dice a la muchacha que me manda la historia, dice, métete al carro. Y dice, ¿para qué? Pues para que nos vea el de la moto. No es una moto, métete al carro. Entonces dice, pues me meto al carro y veo desde el retrovisor, el foco está casi 1.5 metros arriba del piso y no lo sostiene nada. Y conforme se viene acercando, hay un sonido de un zumbido, se viene acercando al vehículo y hay una sensación muy rara y empieza a traer mucho, mucho calor. Mi novio se mete, se agacha y me dice, agáchate que no te vea. Y vemos pasar una bola de fuego enorme y a 1.5 metros del carro se para, gira como hacia nosotros, vuelve a girar al frente, se levanta y vuelve a seguir su camino. Y yo, eso ya es otra cosa. No sé qué sea, no tengo la menor idea, pero pasó eso, ¿no? Y ella lo vive y dice, no, nosotros nos dejó traumados al punto que ya no me gustaba viajar tanto en carretera, hasta hace unos años que ya lo retomé y dije, bueno, quedó en el pasado. ¿Sabes por qué les pasó eso? A ver. Porque no tenían contratada su asistencia vial. Porque si tú contratas asistencia vial por 180 pesos al año, lo que equivale a 15 pesos al mes más o menos, vas a tener un montón de beneficios como arrastre de grúas, si te quedas sin gasolina, si pierdes las llaves, si necesitas asistencia mecánica. Ya no le tienes que pedir ningún favor a ningún viajero que vaya por ahí y exponerte que sea una bruja. Desde tu app puedes tener tu asistencia vial y te ahorras cualquier susto. Te ahorras cualquier susto. Sí. No. Yo voy a contratar mi asistencia vial. Yo no quiero tratar con brujas de ese tipo. No, pero también estas cosas de los caminos también siempre es espeluznante, ¿no? O sea, como que son estos estados de vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. O sea, que no los ves hasta que de pronto, o sea, cualquier cosa que es inexplicable podría ser todo, ¿no? Y es el miedo a lo desconocido, ¿no? De estos 3 grandes miedos de la humanidad, ¿no? 100%. Creo que, o sea, el tema que lo vuelve tan interesante es justamente la gran cantidad de historias que empiezan a hacer la repetición de ciertas figuras. Si todas fueran diferentes, bueno, pues el ser humano es muy creativo. Sí. Y desde ahí veríamos... Pero todas caen en esas. Ah, exactamente. Las bolas de fuego es algo muy extraño. Que también, justo en el camino de Linares, yo creía que todo el tema de Linares, Nuevo León, era un tema de brujería. Hasta que una persona me dice, no, si quieres conocer avistamientos de fenómenos no humanos, o sea, el fenómeno ovni y todo esto, ve esa carretera.
Y nos empiezan a mandar muchas personas historias donde dicen, sí, o sea, hay luces que te siguen en el camino, pero no es ni un helicóptero, no es ni un avión. Y hay una persona que nos cuenta que hay una presa ahí en Linares, una presa pequeña, y que en una ocasión le tocó estar con toda su familia y me decía, yo te puedo llevar a toda mi familia y que te cuenten todos y va a ser la misma historia. Estábamos nosotros en una lancha, de repente a lo lejos vemos como si fuera una cantidad de vapor en el aire enorme, como que todo se está moviendo, pero solo en cierta zona a la distancia, y de repente eso toma forma y es como si fuera pues, como una cosa como curviada de color plateado que estaba reflejando el cielo en sí misma y emanaba un tipo de vapor, era del tamaño casi de media montaña, era algo enorme, y nada más de repente se vuelve otra vez como translúcido, se ve a través de ella y ya no está. Dice, no entendimos qué era lo que vimos. Después la gente dice, bueno, pues eso es un avistamiento, eso es una nave espacial. Y hubo personas que nos empezaron a contar que cuando van en el camino han visto el mismo tipo de platillo que los va siguiendo todo el camino hasta que en cierto punto desaparece. Entonces parece que en esa zona de Linares pues algo sucede por el lugar, alguna energía tendrá, pero hay avistamientos de ese tipo y también bolas de fuego. No, bueno. De todo. Sí, todo. Nuevo León pasa cualquier cosa. Es que mira, puedes ir en el día, vas a la cascada Cola de Caballo, vas a hacer, si quieres, un hiking, puedes ir a recorrer el barrio antiguo, totalmente. Puedes hacer todas estas experiencias de aventura y ecoturismo, y cuando quieres otro tipo Comer de experiencias. De hecho, si les gusta toda la cuestión de ecoturismo, está el Cerro de las Mitras, que es muy bueno que vayan siempre con un guía. Siempre, siempre, siempre. También por el tema de los climas extremos ahí, es bien recomendable ir con una persona que sea experta. Experta en fantasmas. Bueno, pero ¿con un exorcista? Yo me topé con eso. Eso para mí también es una novedad. Que hay personas expertas en como ese viaje, esa ruta, pero para que tengas como visualizaciones de estas naves espaciales, de este fenómeno no humano, porque dicen que en el Cerro de las Mitras hay muchísimas luces y movimientos y cosas que puedes ver, pero que solo te lo llevan como expertos este tipo de guías, ¿no? Entonces es interesante porque he conocido excursionistas que no conocen de ese tema, pero que sí me hablan de, sí hay luces extrañas, o sea, que no son truenos, es algo más, luces rojas y azules que se mueven por toda la parte del cerro, y por más que preguntamos a la gente, pues no es algo que conozcamos. ¿No? Es que México también tiene su turismo de extraterrestres, también en Tamaulipas, ¿no? Es muy famoso por todo el avistamiento de ovnis. ¿En Durango? Sí, hay un antiguo cráter, ¿no? Ajá. Que es el Hawái, se llama. Okay. ¿No? Y en el Hawái, y es un lugar muy, muy bonito, es desértico, pero de pronto se hace un antiguo cráter. Y la gente también ya está como muy habituada a la aparición de este tipo de fenómenos, ¿no? O sea, también pues es que los que crecemos aquí estamos acostumbrados, nunca se han metido con nadie de nosotros, nunca se ha desaparecido nadie, nunca, o sea, como que no le han causado mal a nada ni a nadie. Pero son pues buenos vecinos. Son buenos vecinos, son como unos buenos vecinos. El Hawái de Google, por si no lo conocías. Sí, no lo conocía, lo voy a buscar. Es conocido. Oigan, México es conocido. Estoy aprendiendo mucho con ustedes, chicos. Gracias. México es conocido bien el Hawái y es un lugar precioso, güey. Pero precioso, serio. ¿Ya has estado ahí? Sí, claro. Sí. 3 veces. Y no te ha tocado ningún avistamiento. Raro. Lo cambiaron en algún momento. Sí. Manuel es contactado. No, pero es que ya ni hablé de esto porque me empiezan a llegar a la mente varias como cosas. Pero, señales. No. Oye, pero sí, y aparte también en Nuevo León hay como muchas haciendas, ¿no? Como haciendas viejas, hay lugares ya muy antiguos que a veces están como ya muy olvidados. Fíjate que hay haciendas viejas en Nuevo León, muchas realmente. O ya casero, o sea, casonas, no sé, ¿no? También. Exactamente, casonas, justo ¿no? fíjate. Haciendas, casonas. Nuevo León tiene como que esta parte, especialmente en Monterrey, donde chocó la cultura de todo lo que era preindustrial y cuando vino y golpeó toda la zona industrial y todo se transformó en comercio y negocio. Sintermex es uno de esos temas. Es un tema muy loco porque para mí Sintermex, yo vengo de la generación 80 y tantos en adelante, para mí era un centro recreativo al que vas a hacer deporte, se acabó, vas a caminar. Y entonces hay una persona que me dice, no, Sintermex está saturado de historias de fantasmas. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí estuvo antes la fundidora
Y en la fundidora la cerraron porque tenía una gran cantidad de accidentes, explosiones de calderas enteras. Muchas personas ahí, lamentablemente, por situaciones de seguridad de ese tiempo, de esa época, pues pasaron a otro plano existencial. Y una persona viene al programa y nos contó que él estuvo hace, no recuerdo cuántos años fue, pero fue una Fórmula 1 ahí en Cintermex. Y dice que él estuvo en los preparativos, estuvo en toda la parte de como de ir ordenando el lugar y dónde se iba a sentar la gente. Y bueno, que sí les tocó que todas las personas que se quedaban en la noche no podían estar en cierta zona porque decían que había sombras que de las gradas se levantaban y iban y aventaban las luces y todo desaparecía. ¿Cuál es la siguiente historia paranormal que nos vas a contar? Fíjate, quiero ponerle un reto a tu audiencia. Muy bien. A ver si ellos descubren exactamente cuál es este lugar, porque nos llegó, es como una leyenda, pero fue de una persona que dice que él lo vivió. En Baja California se dice que hubo un tipo de carguero de barco que se hundió. Y entonces hay un sujeto que él dice que él desde hace muchos años, él está en el tema de buceo. Y que sí, dice, a mí me tocó desde que era pequeño que estaba esa leyenda. Cuando crezco me meto el tema de buceo y pues quisiera ver, indagar si era verdad o no con un grupo de amigos. Y nos damos cuenta que sí, en efecto, o sea, sí existía el mentado barco, sí estaba ahí, pero pues ya estás hablando que fueron muchas personas, le habían quitado todo. Y empezamos a ir con el tiempo y en una ocasión me pasó algo súper aterrador. Cuando vamos saliendo del barco, alguien me toma y me empieza a estirar para adentro y entonces yo creo que es alguno de mis compañeros y cuando volteo veo a un buzo que no trae puesto como el respirador y me empieza a hacer signos para quitármelo. Y entonces pues yo me entro en pánico porque no lo reconozco, no sé quién es, y entonces le hablo a otro compañero y me estira y entre todos nos sacamos de ahí. Y ahí es donde me cuentan la leyenda que hace mucho tiempo un buzo que iba a buscar ahí alguno de los tesoros enterrados en el mentado barco falleció y que ha habido varias personas que se ahogan porque dicen que los jala hacia adentro. Entonces, la leyenda cuando la contamos fue así como que está fuerte, está interesante y que lo hayas visto así de frente. Y bajo el mar, ¿no? Ajá. En la vida había escuchado cosas bajo el mar. Doble miedo. Ahí te va. La gente empieza a decirnos de que claro que sí, yo sé dónde es, pero ocurre otra cosa, que esa no le pasa a los buzos, solo le pasa a todos y tienen que tener cuidado. En esa zona específicamente, ven a una persona, van a ver a un hombre que lleva cierto color de camisa, que nos pongan aquí en los comentarios exactamente cuál es, y está pidiendo auxilio. Y ya la gente del pueblo sabe y lo conoce y les dice, no te acerques. Porque mencionan que llama a las personas y normalmente es cuando alguien está desprevenido, llega para allá y está lo suficientemente lejos para que te canses. Y ya ha habido muchos accidentes de personas que no logran regresarse, pero cuando llegan nunca hay nadie. Ah, está dentro del agua. Está dentro del agua Ya. pidiendo auxilio, como si se estuviera ahogando. Pero es algo que se repite y se repite y se repite y se repite. Y los lugareños lo conocen perfectamente y dicen, no te acerques, es el mismo. O sea, siempre sale de la misma manera, vestido de la misma forma, pidiendo auxilio y siempre es como a personas que no son de ahí y que están solos. Y que no son buenas nadadoras. Exactamente. Entonces, Entonces, nuestras clases de natación, todos los... sí, van a ir a bucear. Primero hay que traer buenas lecciones. Hay un lugar en el que hace mucho tiempo yo estuve viviendo, que fue en San Luis Potosí, en Jesús María. En Jesús María, en aquel tiempo, porque ya fue hace unos buenos años, el lugar era un lugar precioso. Estaba en medio prácticamente de la nada. No escuchabas nada, era como estar en un desierto y este lugar estaba lleno de conventos. Entonces se prestaba como para encuentros místicos, para que las personas tuvieran retiros espirituales. Había personas que venían como a desestresarse de la ciudad y se quedaban un fin de semana, aunque no fueran con un grupo, y rentaban un cuartito en uno de los conventos. En ese lugar se respiraba algo bien bonito, o sea, la sensación del lugar era como poder conectar con todo. El cielo, como ahí la ciudad estaba bastante lejos, el cielo lo veías estrellado de una manera impresionante y yo tenía todos esos recuerdos. En algún momento conté en el canal de que sí, yo estuve viviendo ahí un año en uno de estos conventos, en uno de estos monasterios, y una persona dice, pero a mí me pasó algo súper aterrador ahí. Y yo, ¿en serio? ¿En Jesús María? Y me dice, sí. Hay una zona, hay una huerta
en donde se habla que ahí Conchita Armida, que fue la persona que empezó a construir como esta zona, ella tuvo unos encuentros como místicos, tuvo como unas pláticas en las que se le fueron revelando como secretos espirituales, podemos llamarlo, para ponerle cierto nombre. Y ella en ese lugar, en ese huerto, ahora los conventos, que son como tradiciones cristianas católicas que se fueron desarrollando a partir de la mística que esta mujer va desarrollando, junto con un sacerdote que se llama el Padre Félix de Jesús, ese lugar lo tienen como un lugar especial de un encuentro místico porque fue donde esta mujer lo tuvo. Y ahí al final construyeron un laberinto como para simbolizar esta búsqueda que tienen las personas de encontrarse a sí mismas o encontrar algo superior. Esta persona, el que nos manda la historia, dice, yo fui con un grupo de personas. Y dice, yo no soy una persona creyente, iba acompañando a mi esposa. Voy para allá, me meto al laberinto y de repente en el laberinto pierdo noción del tiempo. Había mensajitos en algunas paredes, había cosas en un otro lugar. Bueno, yo me pongo a dar la vuelta por ahí y de repente escucho que a lo lejos nos hablan para decir, oye, ya nos vamos, porque era la última actividad antes de subir al camión. Ya la maleta y todo estaba listo. Okay. Entonces voy saliendo del laberinto y donde voy saliendo del laberinto me grita mi esposa desde adentro, desde el fondo del laberinto, que sí es un laberinto ese lugar, y me grita mi nombre y me dice, ven para acá. Y entonces volteo y estoy a punto de meterme cuando algo me hace voltear y mi esposa está en la entrada del huerto y me está saludando y me está diciendo, vámonos. Y yo me asusto. Yo le acabo de escuchar a mis espaldas que me pidió que fuera. Y me fui corriendo con ella, me paré con ella y dije, no sé quién me llamó. Y si fue el Espíritu Santo, yo le dije, hoy no me toca. No, bueno, es que esa parte de los laberintos es... Sí, qué desesperación aparte, que te quedes ahí ya oscureciendo. No, pero es que la misma sensación de estar desorientado, porque una cosa es estar perdido, que estar perdido puede ser muy terrorífico. Sí. Pero desorientado también, que de pronto no sé, sabes lo que decíamos, ¿no? Cuando te despiertas y no sabes ni por dónde, ni a qué hora, ¿En qué plano estás? Ni qué plano estás. Yo creo que el ser humano, o sea, tiene la necesidad de sentirse siempre como tranquilo y con cierto control de la situación en cierto nivel. La desorientación trae justamente la sensación contraria, ¿no? El hecho de que no tienes control. Agarras, ¿no? Exactamente. O sea, porque no, o sea, tus cosas que no se mueven, de pronto se mueven, es como de ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Que en el tema de lo paranormal pasa mucho que, como le digo mucho a la gente, como relatos son geniales. Ir a estos lugares, a veces el hecho de ya saber el relato le da totalmente la mística al lugar y no tiene por qué pasar nada. Pero lo recomendable es que si llegan a ir a hacer un tour de esto, de preferencia, siempre hagan estas cosas con precaución, acompañados de más personas y con respeto. Porque nos han contado historias, o sea, hay una historia que fue algo muy benigno, algo muy pequeño, pero que sí llama la atención. Hace muchos años yo estuve en Janitzio, en esta islita que está ahí en el lago de Pátzcuaro. Fui a ese lugar y, oye, muy bonito, subimos, caminamos, echamos ahí una buena plática, todo bien tranquilo. Cuando lo comenté, una persona dice, mi pesadilla me pasó en Janitzio. Y le dije, pues, ¿qué te pudo haber ocurrido en Janitzio? Ahí realmente es un lugar muy turístico, no pasa nada. Uh-huh. Él cuenta que cuando estaba ahí iba con un plan muy burlón porque iba con una chica que quería conquistar. Entonces iba con un plan que todo lo quería convertir en broma y en comedia y se burlaba prácticamente de todo. Que mira que el estatua, que mira estos detalles, porque quería sacarle carcajadas a la chica. Realmente no iba con un plan de insultar a la gente del lugar. Llega un momento en el que agarra el celular y quiere tomar fotos chistosas y entonces busca posiciones raras y lugares raros y termina pisando una zona donde hay tumbas. Y las personas de ahí le dicen, oye, no les faltes al respeto, muévete de ahí. Y él entonces, con un son de broma, voltea a las tumbas y dice, sí, yo ya les dije que me vengan, que me sigan, que se vengan conmigo. Ándele. Y dice eso, y entonces la novia le dice, oye, ya córtale, esto ya no está chistoso. La gente le dice así como que no debiste haber dicho eso. Y este tipo sigue en este plan de broma. Se van allá al hotel en donde estaban hospedados, ya se van de esta islita, están en el hotel, y de repente ella le dice que va a salir por unas cosas, él está dentro de la habitación, se mete a bañar y le empiezan a tocar la puerta, él cree que es la novia, abre y entonces ve como la puerta se abre de la habitación, se cierra sola y él se queda así frío, no hay nadie ahí que esté haciendo esos movimientos y entonces pregunta así como, ¿son los de las tumbas? Y le vuelven a tocar. Entonces desde ahí es como, si vas a estos lugares y empiezas a tener este tipo de vivencias, el respeto siempre como que es un tema
relevante. Pues es que ahí es como con vivos y muertos. Exactamente. O sea, la verdad, así en ese sentido, sí, ahora sí que donde vayas, pasas lo que, lo que te dicen. A mí, digo, somos viajeros, ¿no? Y a mí se me hace una premisa, ¿no? Si esto comen aquí, pues aquí esto hay que comer, ¿no? Sí. O sea, por poner un ejemplo sencillo, pero yo creo que en la parte de las creencias y eso, pues vienen de muchos años, de muchos siglos a veces, entonces pues también... Que justamente los lugareños, como lo dices, te van a ir indicando, ¿no? Por la gente que ya vive ahí, que nació ahí, va a tener sus normativas y a veces se cree, ¿no? Que estas personas que trascendieron pues tenían esa idiosincrasia, entonces sí te están hablando acerca de lo que sí, lo que no debes de hacer. Que también hay lugares, hay un lugar que especialmente tengo ganas de ir, no sé, en el transcurso del siguiente año muy probablemente, que es en Zacatecas, porque hace tiempo se volvió muy famoso una historia que dijo Martí Gareda que le pasó dentro, creo, corríjanme, de Bueno. Bueno, ahí les va. Es que esta historia tiene como una segunda parte. Ella cuenta, creo que fue en Mesón Jovito, que ella se va a dormir y de repente escucha cómo se abren unas llaves del agua, se levanta, va y la cierra, se va y se acuesta en la cama y entonces siente que la cama se hunde y cuando se destapa ve un sujeto con un sombrero de bombín que le está viendo, se asusta, se sale de la habitación, llega al lobby y en el lobby les dice así como que, oigan, pasa algo en este hotel, ocurren cosas, y la chava del lobby nada más le dice directo, ¿qué viste? A Y Ryan entonces... Así, exacto, era Chaplin. Era un bombín, era Chaplin. que ese está fuerte porque cuando le señalan el cuadro, pues se supone que es el que fue originalmente Sí. el constructor del hotel. Bueno. Ryan Gosling era arquitecto. Sí. Sí, era. Conocí a una persona que esa historia, o sea, estuvo en ese hotel y no le pasó eso, pero sí le pasó algo. Y fue algo que cuando escuché la historia de Martí Gareda fue, eso está extraño. O sea, sí. ahí te va. Esta persona fue ahí hace muchos años, muchos años. Ahorita ya es una persona mayor, en ese tiempo tenía 15 años. Iba con su hermana. Sus papás se quedan en una habitación aparte, las mandan a una habitación aparte a ellas. Para ellas estaban fascinadas porque habían ido a una mina, habían ido a la Plaza Central, era un lugar como, ellas se sentían como regresando al pasado de México, les encantó. Entonces estaban entusiasmadísimas en la noche de que no, que mañana que dónde vamos a ir y que ya nos dijeron aparte que hay unos helados muy ricos en tal punto y que bla, 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 bla. Se van a dormir y entonces una le dan muchas ganas como que de ir al baño, pero al mismo tiempo siente algo en la habitación. Y abre los ojos, empieza a ver a todas partes, quiere despertar a su hermana, pero entonces ve que en medio de las dos camas hay un perro. Y este perro tiene ojos rojos y es mucho más grande de lo normal. Y se le queda viendo al perro y entonces como por instinto se para de la cama y se va al baño. Y cuando sale del baño está muy desconcertada, el perro la sigue viendo pero no le da miedo, nada más siente raro como que invadido. Se acuesta y entonces su hermana le habla y le dice, ¿también estás viendo al perro? Y entonces la otra dice así como, sí, vamos a dormirnos. Al día siguiente van y hablan en el lobby y les cuentan, es que aquí pasan muchas cosas, en este hotel pasan muchas cosas, pero a nadie nunca le ha pasado como nada tan fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, pareciera que en este tipo de lugares que tienen muchas historias ya de mucho tiempo, ocurren cosas hasta Martí Gareda. Oye, pero por ejemplo, ¿tú vas y lo rectificas? O sea, cuando te cuentan algo, me imagino que si te cuentan tantas cosas, hay algunas que te mueven más que otras, o no. Sí. Hay historias que me cuentan y por cómo me los cuentan, entiendo mucho esa es una historia confeccionada y esta no es una historia confeccionada, esto es una vivencia. Tiene que ver con muchas cosas, o sea, muchas capas que voy revisando. No acostumbro ir a ciertos lugares en los que me cuentan ciertas historias, por más que suene verdad, porque ya me ocurrió en una ocasión que al ir a un lugar terminé enfermo, sin sentido. O sea, llegué, estuve en el lugar, se sentía espantoso, salgo de ahí y termino una semana enfermo. Entonces, sí creo mucho en el que si hay lugares que la energía no es buena, te la puedes traer. Pero hay otros en los que simplemente parece que ocurren fenómenos, o sea, cosas, ecos, cosas del pasado, que no pasa absolutamente nada. Y también he estado en muchos lugares que te cuentan 1000 historias y no ocurre porque no siento que sea
los fenómenos tengan que ocurrir cada vez, en cada momento. Claro. Tiene que ser como de ciertos 9 a factores. 5, de lunes a viernes, ¿no? Sí, pues, no. Sí, claro. Sí, No. sí. Qué interesante. El lugares en... A ver. De Zacatecas. Bueno, de Zacatecas habías mencionado ya el... Mesón Jovito. El Mesón Jovito, la hacienda de Santa Lucía. Hay también, me habían contado, pero bueno, este sí fue un tema. Cerca de la mina hablaban mucho cerca de duendes. En una mina, no recuerdo cuál es el nombre, pero justo es en la parte central de Zacatecas, hablaban mucho que tenías que tener cuidado en la mina y tenías que siempre, antes de llegar, como pedir permiso, que era una tradición que no era de todos, era de algunos. Y una persona me cuenta, la persona que iba de guía, nos llevaba a esta mina y nos dijo que pidiéramos permiso a la mina para que nos dejaba entrar. Entonces le dijimos como que qué cosa tan extraña, pues la mina es una cueva, es piedra, ¿no? Entonces dice, no, es que aquí viven duendes. Mi papá le sigue el juego, yo no le sigo el juego, y me tocó a lo largo del recorrido estar viendo pequeñas sombras que se asomaban a donde nosotros íbamos pasando. Dice, pero no eran sombras de personas, no eran niños, eran cosas más pequeñitas. Y entonces me quedé mucho tiempo con la idea de que, güey, esto es como que una broma muy bien elaborada. Hasta que le cuento a mi papá y mi papá me dice, no, yo sí creo en duendes porque viví en una casa en la que había duendes. Y bueno, desata todo un enramado en el que pareciera que sí, que también en la mina de ahí, para algunas personas tienen contacto con este tipo es que de entidades. pareciera que los que han vivido estas cosas, la vida les cambia, pues, ¿no? O sea, ya hay cosas con las que no se juega. Un poco... Qué bueno que lo dices, ¿no? Depende. Si es muy impactante y muy fuerte, sí. Hay personas que empiezan a poner como sus hasta aquí en ciertas cosas, pero realmente si es algo como todo, que cae a cuentagotas de repente y de forma repetitiva, te acostumbras. Se vuelve normal. Lo normalizas. Claro. En Hidalgo pasa mucho eso también. ¿En No serio? sé si tiene que ver con lo mismo de las minas, porque pues allí también tiene como su historia minera. En Huasca, ¿no? Que tienen su Museo de los Duendes, y en la Noche de Leyendas te llevan a dar un recorrido por el bosque y también te van contando historias de duendes. Digo, yo nunca he visto pues un los duende. chaneques, ¿no? Pero como que he sabido que o sea, como que mucha gente cree en los duendes, ¿no? En México. Digo, también en otras partes del mundo, pero aquí como que ya no se vuelve como algo terrorífico, sino como que justo la gente se va acostumbrando, ¿no? Como a esa presencia, o sea, como que te lo cuentan con más naturalidad. Sí, que hay como todas estas creencias, por un lado es como si fueran parte de la naturaleza o habitantes del lugar, ¿no? Ajá. Y por el otro lado están las personas que les tienen miedo a ellos. Tal vez están hablando de lo mismo, tal vez hablan de cosas diferentes, pero sí, en México la creencia de duendes es fuerte. Es que no sé si específicamente aquí en Ciudad de México. En el sur. Más en el sur, entonces. En el sur es donde ahí son los duendes. O sea, los chaneques, ¿no? chaneques. Ah, aluches, chaneques. Chaneques, ¿no? Que eran justamente estas, pues por lo general eran figuras de piedra o de madera que ponían en los sembradíos, Sí. ¿no? O sea que justo, bueno, había todo un ritual un poco, Sí, ¿no? sí, Que sí. no lo sé, ¿no? Que lo ponían en los sembradíos para que cuidaran sus siembras mientras que no se lo comieran los animales. Como un espantapájaros prehispánico. Un espantapájaros prehispánico. O sea, lo que pasa pues es de que muchas veces aran la tierra y pareciera que esos elementos ya no se mueren, ¿no? Entonces, cuando ya no se mueren, pues Sí. llega un momento donde ya hay muchas veces que esos terrenos de pronto pues ya dejaron de ser sembradíos, ya dejaron de ser muchas cosas, pero esas cositas por ahí andan y siguen. Entonces, pues también hay elementos como para... Sí, porque es cierto lo que dices. Cuando fuimos a Mérida. Casi siempre es cierto lo que digo. Claro que no. A veces. Casi siempre. Cuando fuimos a Mérida, me puse a platicar con un tipo que hacía como unos ritos de limpia y cosas así en un parque que tenían ahí. Y él empezaba a hablar de la historia de los aluches. Entonces yo le pregunté, oye, ¿pero qué es un aluche? O sea, es un ser que nació y dice, no, están hechos de piedra. Es como un golem al que se le dio vida. Entonces es muy interesante como que ese tema. Y brincando, no sé si estamos hablando de lo mismo, porque en una ocasión estuve en Cancún y yo llego a cualquier lugar y cualquier lugar nuevo o con personas nuevas siempre termino preguntando, ¿ya has vivido algo, no? Entonces estamos en un hotel y le pregunto a la persona, el que estaba como encargado de un restaurante, ¿no hay historias por aquí? Y me dice, sí, tenemos 2 historias. Dice, son las 2 historias del hotel. La primera es el Callejón del Diablo.
Y me contó algo así bien falso totalmente, ¿no? De que aquí afuera se ve una sombra que de repente se pone roja y tiene unos cuernos y una cola con un pico. Pues, y yo, ajá, inventadísimo. Ajá. Y me dice, y que tenemos una zona en la que tenemos una construcción que es para los chaneques o para los alush. Y dice, y siempre cuando vamos a hacer expansiones del hotel, vamos y les pedimos permiso. Y ya le dije, no, hombre, son puro cuento, ¿verdad? Y me dice, sí, son puro cuento. Dije, las dos. No, la de los alush es verdad y tú puedes ir a verlo. Entonces voy y me asomo y sí creen en eso. O sea, No, inclusive me han contado que, por ejemplo, que la gente que los quiere ver, ¿no? O sea, dice, mira, no aparecen diario, no aparecen cuando tú quieras, pero, por ejemplo, que les dejan comida y luego que les ponen tierrita o talco. es que tiene que ver mucho con visitar el lugar, dándoles el respeto a ellos, exacto. Entendiendo que son como los dueños o los que te tienen que dar la entrada a esos lugares. Y luego les pregunto, ¿son buenos o malos? Dice, pues es que esos parámetros son para nosotros, para ellos son otra cosa. Ajá. ¿No? Que una vez le pregunté a un arquitecto en Mérida y le dije, oye, tú eres una persona que está dedicada a cuestiones de construcción. ¿Realmente ese tema es real? Y me dice, para mí no era real hasta que no me dejaron construir una de las construcciones más importantes que tuve. Y desde ahí, desde siempre, es parte de mi tradición. Les tenemos que hacer este lugar y darles el respeto. Claro. Pues a cualquier lugar que vayan, visítenlo con respeto, contraten guías certificados para que puedan tener una experiencia muchísimo más agradable. Se nos ha acabado el tiempo, por desgracia. Podríamos seguir horas y horas hablando de esto. Agradecemos muchísimo tu presencia. Gracias por venir a compartirnos. Cuéntales a nuestros seguidores dónde te pueden escuchar, por favor. Muchas gracias por la invitación y a todos los seguidores aquí de México Desconocido. Pueden seguirme en Hablemos de lo que no existe. Estamos en todas las redes. Ya saben, si les gustan las historias de terror, ahí pueden tener un buen rato muy terrorífico. Oye, yo te voy a pedir que te despidas de tu familia nocturna y de nuestra familia viajera como sueles despedirte. A toda la familia nocturna y a la familia de viajera, nos vemos en el siguiente episodio, pero de aquí al siguiente episodio les deseo dulces pesadillas. Bye, bye. Muchas gracias. Karina, Manuel, muchas gracias. Qué gusto estar aquí. Un gran narrador. Gracias a ustedes por habernos escuchado. Síganos en todas nuestras redes sociales y nos escuchamos pronto. Viajar es buscar nuevos horizontes. Recorrer los caminos nos ofrece la oportunidad de acercarnos a quienes más amamos. Cuidarnos los unos a los otros a pesar de los imprevistos es posible si estamos con la compañía correcta. Con Pase no estás solo en el camino, ya que desde la app puedes acercarte a este servicio y contratar esta protección para los que quieres. Estarás protegido con asistencia vial cuando más lo necesitas. Pasea seguro. Pasea con Pase.